Nos encontramos en un nuevo episodio de la colección audiovisual de Testimonios de la Educación en Canarias. Hoy vamos a intentar abordar el tema de lo que fue el movimiento sindical docente a lo largo de los últimos 40, 50 años aquí en Canarias. Recordarles simplemente que esta colección pertenece a la Cátedra de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna, financiada por la Fundación Mafre Canarias, y nos encontramos, y será un diálogo, una conversación entre Manuel Marrero y Marino Alduán. Ambos son, pues eso, fueron en su tiempo líderes en impulsar lo que fue el movimiento de maestros, el movimiento sindical, docente, uno más bien impulsándolo desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Marino desde la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y evidentemente convergieron en muchas ocasiones. Yo no voy ahora a contarles la biografía, pero yo para arrancar y recordar un poco estos, como digo, estas décadas a través de lo que fue el periodo de la transición democrática y luego ya el desarrollo del gobierno autónomo, pues hemos elegido, digamos, como escenario, como escenografía para hacer esta entrevista, lo que es el salón de actos de la antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de La Laguna, ubicada evidentemente en la ciudad de La Laguna, actualmente Facultad de Educación. Y yo arrancaría un poco con esta primera pregunta. Ustedes aquí sé que tuvieron importantes eventos, vamos a llamar encierros, asambleas de docentes. ¿Qué recuerdos tienen un poco de esta sala? Tengo un recuerdo entrañable porque además yo viniendo de Gran Canaria, aparte de agradecer la invitación Manolo y a todo el equipo técnico, viniendo de Gran Canaria era como una casa de acogida, porque venir a esta escuela de magisterio y a la calle Doctor Zamenhof era venir a la participación, a la movilización y a una lucha compartida. Porque yo tengo la impresión de que los años 76, 77, bueno, desde 76 al 80, fueron años en el que vivimos un movimiento unitario de toda Canarias. Y me parece que pocos movimientos sindicales o sociales en general tuvieron esa dimensión que englobaba a las 7 islas, porque había una enorme preocupación de compartir los proyectos entre Tenerife y Gran Canaria y al mismo tiempo que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gomera y Hierro vivieran en primera línea esa situación. Por tanto, esta casa es una casa, estaba comentando ahora fuera de micrófono, que aquí vimos movimientos sindicales fundamentales, pero en simultáneo fue la experiencia del inicio de las escuelas de verano. La escuela de verano fue, diríamos, el brazo pedagógico de aquel movimiento que dignificó al magisterio canario. Bien, yo esta sala, este salón de actos de la Escuela de Magisterio, pues lo conocí dentro del movimiento estudiantil en el año 70, el curso 71, 72. Yo era alumno en aquel momento de primero de magisterio, del plan experimental que había en ciencias sociales. Aquí formamos parte de ser delegados de grupos, ser delegados de cursos, ser delegados de escuelas y participar en todo ese movimiento estudiantil de los años 70 contra la Ley General de Educación, etcétera. A continuación, pues terminada la carrera, fui maestro de la escuela Neja durante varios años. En el tiempo de estudiante, en los tiempos de estudiante aquí, llegamos a montar y ya de maestro, montamos las primeras jornadas de la educación de Canarias en este salón de actos, que fueron mesas redondas donde trajimos empresariado, trajimos sindicatos, trajimos movimientos sociales, etcétera, y se participó en un primer debate de la educación en Canarias, ¿no? Aparte de eso, antes ya en ese tiempo se había participado en este mismo salón de actos, en el manifiesto de los colegios, del Colegio de Doctores y Licenciados en defensa de la escuela pública, de la educación pública en general. Y también
la escuela aneja y la escuela normal fueron aquí el germen de lo que fue el movimiento, la sede de la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio, que era una especie, digamos, de excusa que nos permitía las leyes franquistas para podernos asociar. Y entonces todavía no, el único sindicato que había era el vertical, etcétera. Y a partir de ahí, pues también fue la sede, este salón de actos y esta escuela, de lo que significó todo ese movimiento asambleario que dio continuidad al movimiento estudiantil, que trajo consigo el impulso a través de la Asociación de Antiguos Alumnos, y que luego la coordinadora de maestros y maestras, que era semejanza de la coordinadora de PNLs de universidad que existía en aquel momento. Es decir, fueron la década de los 70 en general, fueron años de efervescencia, y efectivamente aquí, por ejemplo, estuvimos un mes y pico de encierro en el año 77, cuando decidimos boicotear las oposiciones en Canarias, que fue la primera gran lucha que forjó el movimiento de enseñanza, y a su vez dio lugar posteriormente en el debate asambleario al nacimiento del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Canario, que así se llamaba entonces, y luego se ha denominado STEC y ha formado parte de Intersindical Canaria y de la USTE a nivel del Estado. Muy bien. Yo pediría un poco, sé que ustedes tienen mucho que contar y vamos a organizar un poco el debate por temas o incluso con una cierta cronología. Yo querría preguntarles en primer lugar, a ver, han sido maestros, profesorado, luego son maestros, nunca uno se jubila en el oficio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estudiaron el magisterio? Y sobre todo quería preguntarles, ya que estamos precisamente en una facultad de educación, ¿cómo eran los estudios que vivieron siendo estudiantes de magisterio en los años 70? Y la escuela franquista, hablemos un poco de ese contexto sociopedagógico de... Yo tenía una formación previa de filosofía y de teología, y me piden que vaya a trabajar de maestro al sur de Gran Canaria. Una experiencia de renovación pedagógica en una zona de aparcería de tomate, de cambio social, y descubro que la educación primaria en aquel momento era una oportunidad para desarrollar un montón de ideales que yo había ido incubando en la formación previa. Estudio magisterio como un instrumento para seguir participando y militando en el cambio social. Los estudios de magisterio realmente me sirvieron como una credencial, donde yo realmente aprendí el texto libre de Freinet, donde aprendí lo de las asambleas de clase, donde aprendí el cálculo vivo, donde aprendí todo el propongo, ¿cómo era aquello? Critico, propongo y felicito. Efectivamente, el triple, la trilogía que nos proponían para debatir como guión en clase fue en Castillo del Romeral, cuando al mismo tiempo participábamos en un proceso de liberación de las aparceras y los aparceros. Y me hice maestro renovador en el aula. Y ahí recuerdo a mi amiga Feluca, a Ima, a Lucy, a Ana María, unas monjas que se habían ido a trabajar, se habían salido de sus colegios religiosos y se habían ido a Castillo del Romeral a plantearse su implicación con el mundo obrero. El magisterio realmente no me aportó lo que la experiencia didáctica me ofrecía. Pero yo creo que es fundamental, Manolo, insistir en que, visto 40 años después, los años 70 fueron la expresión de dos explosiones. La expresión de un magisterio que se sentía desplazado, excluido, entre comillas, despreciado por la sociedad, y hubo un planteamiento de redignificación y el encuentro con las raíces de la cultura canaria. Fueron dos encuentros que se dieron con singularidad en el movimiento de la enseñanza, porque con los datos previos, es decir, con la formación franquista de nuestras escuelas de magisterio, con el control férreo que se producía en los accesos a la docencia, yo creo que fue un milagro de que tanto olvido contenido
se canalizó en 4 fenómenos, 2 en los años 70, que como muy bien dice Manolo, fue el boicot a las oposiciones, que a mi juicio fue el primer movimiento anticolonialista que se produce en Canarias de una manera masiva. Después se produjo todo el movimiento de la renovación pedagógica con Tamonante y las escuelas de verano, y posteriormente toda la lucha de la homologación, que es la dignificación retributiva y la dignificación por la jornada escolar. Bien, pensemos que el día 20 de noviembre del 75 yo era maestro aquí en La Neja. Ese día murió Franco y al colegio hubo un sector del profesorado que vino con corbatas negras y camisas azules, también algunos de ellos. Es decir, en el año 75 todavía, y en los años, el año anterior, en la década de los 70 y antes de la muerte de Franco y posteriormente, el asentamiento del franquismo dentro de la enseñanza se notaba excesivamente. Y entonces había dos mundos. Un mundo que estaba terminando de alguna manera, que estaba ya en sus estertores, por lo menos a efectos de poder directo de la dictadura, que era esa formación de profesorado con cuarto y reválida, después con sexto y reválida, etcétera, que se había formado en esa época, por un lado. Algunos estaban anclados ahí y otros habían luchado por las libertades y querían oxígeno en la escuela y que entrara la renovación educativa y que en la escuela se hablara de Canarias, etcétera. Ese movimiento de esa gente de los años 70 se fue ampliando. Ahí, por ejemplo, jugó un papel interesante en las escuelas el libro de Pedro Hernández y equipo, El Natura y Cultura. Fue un elemento que fue perseguido en esa época por gente como González del Hierro, capitán general golpista de Canarias, ¿no? En los años 80, principios de los 80 después. Y tener en cuenta que estábamos deficitarios en formación y en conformar grupos de trabajo. Y esa fue la otra salida. Es decir, por un lado utilizamos el instrumento del movimiento de enseñanza y luego el sindicalismo para defensa de los puestos de trabajo, pero también para la lucha sociopolítica, y la organización activa y la defensa de la escuela pública como un instrumento emancipador de la clase trabajadora en Canarias fundamentalmente. Y luego vendría la parte de autoformación. Ya que Íñigo Cabero, ministro entonces, dijo que las escuelas de verano eran un sarampión pasajero, pues nosotros defendimos que aquello iba a ser estable y a espaldas de la propia consejería que no nos apoyaba, decidimos realizar nuestra primera escuela de verano, que se realizó aquí también en esta escuela de magisterio y que fue ya en el año 78, después del boicot a las oposiciones. Y por tanto, compatibilizar la lucha sindical y la formación pedagógica y pensar que la educación es una cuestión de equipo y que no es una cuestión individual y que esos equipos estables durante el año en las diversas materias van trabajando y ensayando, aplicando en la escuela aquellas cosas que compartimos, que nos reunimos fuera de nuestro horario de trabajo, etcétera, pues dan lugar a lo que hoy es en día la escuela pública en Canarias. Es decir, la escuela pública en Canarias hasta cierto punto se ha ido construyendo con la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, siendo el profesorado un motor importantísimo en todas estas décadas. Sin duda ninguna, porque es que la apuesta de los años 70 fue una apuesta, tal vez el letrero era la defensa de nuestros puestos de trabajo. Las oposiciones del 77 ponían en peligro miles de puestos de trabajo de interinos que, de haberse llevado a cabo como estaban previstas, hubiesen supuesto prácticamente el despido de interinos que empezaron a trabajar en el final del franquismo porque no se habían convocado oposiciones. La lucha por el puesto de trabajo dio lugar a un movimiento en el que se planteaba que la organización de la escuela no podía continuar igual. Y se plantea una reforma, yo creo que integral, en el famoso debate que se planteó en toda España de si reforma o ruptura. Yo creo que se puede decir que en Canarias, en el tema educativo, hubo una auténtica ruptura. Sería para analizar qué energías y qué fuerzas fueron las que nos favorecieron. No sé si es la extrema necesidad, a lo mejor, o el susto de que nos quedábamos sin empleo. Pero aquel movimiento
dio lugar a una nueva forma de gestionar los centros. Se planteó que no podía venir direcciones teledirigidas por el delegado provincial de educación. Se plantearon la apuesta por equipos de trabajo de autogestión en los centros educativos. Se prácticamente construyeron nuevos recursos y se sustituyó el endiosamiento del libro de texto por materiales autoconstruidos. Se planteó la coordinación intercentros para intercambiar experiencias educativas. Y toda aquella primavera, lo llamaría yo, pues fue encontrando espacios porque las asambleas de maestros y maestras, bien por el boicot primero, por los colectivos pedagógicos después, por la mejora de condiciones laborales más profundas, como la salarial o la de la jornada, generó un sentimiento de confianza. Es decir, un colectivo que se consideraba ganas menos que un maestro de escuela, tienes menos importancia que un maestro de escuela, empezaron a descubrir que conseguimos que todos los provisionales consiguieran plaza estable entre el 77, 78 y 79 y que a partir de aquí nos sintiéramos autorrealizados de que había materiales en sociales, en infantil. El trabajo en infantil fue magnífico. El trabajo transversal de Arimaguada en la lucha por la igualdad, por la coeducación, el trabajo en ciencias naturales, el trabajo también admirable de todas las propuestas de adaptación de la integración de la discapacidad en la escuela o de la integración de la familia en la gestión de los centros. Yo creo que fueron años enormemente lúcidos y autogestionados. Claro, fuimos vistos como una amenaza. Se decía que era un sarampión, que las escuelas de verano iban a acabar, como también se dijo que el movimiento autogestionario de maestras y maestros canarios y la escuela canaria iba a ser cuestión que acababa con las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales de los años 80 lo que vinieron fue a refrendar la identificación y el aprecio que la mayoría de maestras y maestros que empezaron a trabajar a partir del 77 sentían con su propio movimiento. Hay que tener en cuenta una cosa, Marino, que es que dentro de las reivindicaciones todas profesionales del movimiento de enseñanza en general y después ya cuando ya cristaliza en el sindicalismo, pensemos que el proceso para llegar al sindicalismo fue otro debate. Se debatió si queríamos un colegio profesional o un sindicato. Optamos por un sindicato. Tomamos como modelo en parte lo que había sido el Sindicato Libre de la Marina Mercante y otros sindicatos de este tipo, ¿no? Un sindicato que había también de funcionariado por Cataluña, etcétera, que nos sirvió de modelo. Y en Canarias pues estaban comisiones, UGT, LSU, la CESU, el SOC, la CNT, la CGT, es decir, había una serie de sindicatos que eran los que estaban en todos los lugares prácticamente, además del SOC, en Canarias. Y a mí como representante provisional y provincial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife me tocó convocar 12 asambleas en esta provincia, invitando a todos los sindicatos a que fueran a presentarse en los centros educativos, asambleas zonales, para que la gente se afiliara si quería. Y al final la gente optó, en general, porque teníamos que crear ex novo un sindicato, que era el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Canario, que nosotros nos retrasamos un poquito más que en otros lugares del Estado porque decidimos que en Canarias cuando nacía el sindicato de toda Canarias y no era un sindicato ni provincial ni de sector, sino de la enseñanza en general y de toda Canarias. Esperamos unos meses más y salimos adelante con eso, que bueno, aquí los primeros estatutos de ese sindicato precisamente están aquí. Es decir, están hechos para que lo lean los jóvenes. Que claro, están hechos además el 24 del 12 del 77, el día de Nochebuena, hasta casi última hora, estuvimos reunidos aquí en Doctor Zamenhof para aprobar los estatutos y enviarlo precisamente a que fuera un compañero a Madrid a legalizarlo. La referencia que hago respecto a este asunto de la creación del sindicato y las reivindicaciones esenciales en aquellos momentos es que no eran solo y exclusivamente corporativas.
Nosotros practicamos un sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que perseguía como primer objetivo la mejora de la oferta de la educación pública, que hubiera construcciones escolares dignas, que se daba escuela en barracones, en aulas sin cristales a veces, en unitarias por ahí que estuvieron perdidas, y el gran salto se vino a dar posteriormente estando Marino en la consejería, pero de eso hablamos luego, pero que en ese momento las reivindicaciones fundamentales iban hacia el cuerpo único de enseñanza. Queríamos que en la enseñanza ser trabajador de la enseñanza infantil fuera tan importante como ser catedrático de universidad, es decir, porque era trabajar con alumnado, etcétera, y había una discriminación salarial, laboral y de todo tipo desde los sectores primeros. Por eso de ahí vinieron posteriormente luchas como la de la homologación. Ahí tiene su origen también, en perseguir el cuerpo único y en homologarnos salarialmente con otros sectores. O luego que hubiera estabilidad de los claustros. Nosotros perseguimos la estabilidad no solo por una cuestión laboral, sino porque tú no puedes llevar a cabo un proyecto educativo de largo alcance si no hay un claustro estable que se programe acciones educativas para el año siguiente, para el otro y para el otro. Y la inestabilidad se incrementaba a medida que te alejabas de las grandes ciudades, es decir, las islas menores, etcétera, eran destinos, y los lugares alejados de Gran Canaria o Tenerife eran lugares donde la gente le costaba más ir porque querían, a no ser los que fueran del lugar, querían estar cerca de las grandes ciudades. Por tanto, el control de los nombramientos públicos fue una conquista del momento. Controlar los nombramientos públicos, que no se empezaba a hacer nombramientos hasta que no estuvieran tantas plazas como personas tenían que ser nombradas, o al menos tantas plazas como se necesitaban en los centros educativos. Nosotros en aquellos momentos manejábamos mejor los datos y más datos que la propia administración. Teníamos gente en todos los sitios de Canarias y por tanto teníamos datos al momento para poder presionar en el nombramiento. Y luego viene también la cuestión de la estabilidad, aparte de la estabilidad por oposición o no, con pactos de estabilidad, con oposiciones restringidas y súper restringidas que hubo en el 78 y en el 79, es decir, que no hacíamos demasiadas mesas de negociación, pero cuando íbamos a negociar es porque teníamos detrás una movilización y sentíamos que representábamos una lucha cuando nos sentábamos bien con las delegaciones territoriales, las delegaciones provinciales de educación que se llamaban entonces, o bien con el MEC en Madrid. Es decir, no teníamos mesas permanentes para hablar de las comas de los decretos, pero sí íbamos al grano del asunto, y cuando hacíamos la lucha sabíamos que íbamos a negociar, veníamos a las asambleas, informábamos, y al final si había que firmar algo se decidía en asamblea. No que los trabajadores y trabajadoras en los centros educativos estuvieran dando clases y tranquilitos esperando a que el sindicalismo les consiguiera cosas. Las cosas se conseguían mediante la lucha, y mediante la lucha se mantenían. Lo magnífico, y lo recordamos con emoción, yo creo que con satisfacción, es que todo ese cúmulo de iniciativas, algunas las mencionó ahora Manolo y algunas las adelanté yo. Sería injusto si no nombráramos, por ejemplo, la iniciativa de los colectivos de escuelas rurales, que hicieron un trabajo espléndido y siguen haciendo un trabajo espléndido. Pero toda esa serie de Y no bien iniciativas, considerado aún por la administración, cada año suprimiendo más escuelas. desgraciadamente, pues todas esas iniciativas, digo, cristalizaron en una formulación socioeducativa y sociopolítica que es la escuela canaria. La escuela canaria, en un momento ligado a maestros canarios, y la escuela canaria ligada también a la cultura canaria, se identificó, en parte se teorizó a partir de esta experiencia como una escuela gestionada democráticamente, generadora de cultura, conectada con el medio social y transformadora. Yo creo que ese acuñamiento permitió consolidar luego en los años 80, ya con otra ola que habría que analizar después, el primer gobierno autonómico, la primera consejería autonómica, que pretendió en algún momento determinado reducir y controlar aquel movimiento pujante y vigoroso de los años 70. Pero yo creo que la conciencia colectiva de que estábamos construyendo una alternativa
educativa, pero también social. Y estoy convencido que en la creación de una conciencia nacional canaria, el trabajo hecho en las escuelas y en los institutos, en la escuela y en su conjunto, y también en parte en la universidad, fue un factor fundamental. Y lo traigo al presente. Justo cuando ha decaído ese nivel de elaboración, de publicación, de comunicación con la sociedad, de esa escuela canaria en la que muchos creemos, ha decaído la conciencia general de la población, porque la escuela era un factor de identificación, de participación, de orgullo, de identificación. Yo creo que ese es una construcción de los años 70 y 80 de una cantidad de profesionales que de otra manera hubiesen quedado en el olvido. Creo que es que yo me pongo a pensar, los cientos, los de miles de compañeros. Ahora mismo antes de entrar a la escuela de magisterio, me encontré con un compañero, Sergio Afonso. Digo, pero es que uno viene en La Laguna, viene a Tenerife, soy de Gran Canaria, y nos encontramos camaradas de aquel tiempo en el que coincidimos con una aportación social y educativa. Yo creo que el modelo de escuela canaria creo que es el que nos permitió tener la primera experiencia de escuela en Canarias. En Canarias no hubo una escuela generalizada, pública, antes de la democracia, y no hubo una escuela en condiciones mínimas hasta que hubo transferencias educativas. Hay que tener en cuenta una cosa, Manolo, que nosotros durante esos años de la década de 70-80 en Canarias, el movimiento de enseñanza en general, el ESTE en particular, pero también otros sindicatos que también eran de clase y demás, éramos un contrapunto del poder. Es decir, el gobierno de Canarias naciente, nosotros le reclamamos desde sus inicios, cuando se transfirieron las competencias, que teníamos un déficit histórico en materia educativa. Un déficit histórico que lo valorábamos entonces en unos 1.000 millones de pesetas, y que Jerónimo Saavedra pues planteó en la recesión de competencias que primero serían las competencias y luego las reclamaciones, si acaso las había a posteriori. Y lo que hizo fue el primer gobierno de Canarias emitir deuda pública para poder acometer el salir de la situación que teníamos de su desarrollo en materia de infraestructuras educativas. La mitad de los niños, sí, la mitad de los niños y niñas en aquella época no tenían plaza escolar. No tenía. Año 82. Y había que hacer turnos en los centros, doble turnos, etcétera, ¿no? Entonces la situación era muy atrasada respecto al resto del Estado. Es decir, el salto en educación que se ha dado con el esfuerzo de la sociedad canaria y la cooperación estatal también, hay que decirlo, a través de los presupuestos en estos últimos 40, 50 años, ha sido, no, pero quiero decir, el salto total ha sido notabilísimo. Es decir, si tenemos en cuenta cómo estaba la escuela de los años 70 y cómo está la escuela del siglo XXI, es decir, el salto se dio en los 90, precisamente, el salto grande en construcciones escolares, etcétera, se dio en los 90 de manera fundamental. Y luego, en la batalla siempre, nosotros hemos estado defendiendo que disminuyeran las ratios, porque era una mejor manera de poder trabajar en los centros, en el aula, porque era una manera de hablar de éxito escolar, cosa que siempre estamos cargados con el estigma de hablar de fracaso escolar. Nosotros siempre hemos sido una corriente pedagógica también, de que hemos defendido el optimismo pedagógico en el sentido de cualquier chico o chica, si tiene los medios suficientes en la escuela, puede avanzar y servirle la escuela como parte de su formación, el ascensor social en la medida de lo posible, etcétera, y hemos utilizado siempre eso. Así se planteó la educación compensatoria en su momento, o se planteó el que se escolarizara a la población desde más temprana edad, o se planteó la educación a lo largo de toda la vida, la educación de adultos, para entroncar todo lo que fuera la oferta educativa. Y otra cuestión que defendimos siempre, y ese fue un debate muy importante cuando confrontamos en la jornada continua, que era cuestión de media hora antes o media hora después, al final del día de salir de clase, que algunos sectores que se planteaban en contra, que no era la defensa de la jornada continua, sino el derecho a decidir de las comunidades educativas sobre el tipo de jornada escolar que queríamos.
jornada continua o partida, pero que lo decidieran las jornadas. De eso había un debate fundamental, que era que las administraciones públicas reconocieran que también tenían que intervenir desde lo público en la oferta de actividades extraescolares para los estudiantes y los escolares de los centros educativos. Tarea igual Y eso, incompleta todavía. eso sigue incompleto, no solo es incompleto, yo creo que ha habido un retroceso notable en las últimas décadas porque los ayuntamientos que en un principio se vieron forzados a responder a aquello porque la demanda de la gente en los pueblos era grande para que los centros siguieran abiertos por la tarde con actividades de estudio, de deporte, lúdico-recreativas, etcétera, eso ha ido para atrás. Pero nosotros defendimos siempre que un chico de Las Palmas o una chica en Santa Cruz tuvieran la misma oferta que uno en Barlovento, en Garafía o en Aría. Y pegado a ese tema, a mí me parece que aquella manera de construir la escuela democrática, que esa era la escuela canaria, tuvo una apuesta neta por la escuela pública. Y yo creo que en este momento Canarias sigue siendo la comunidad con mayor porcentaje de escuela pública del Estado. Y no es casualidad, porque ese movimiento que surge en los años 70, pretendemos que se prestigie la educación pública y demostramos que la educación directa, innovadora, renovadora, con introducción de nuevas técnicas, donde el niño y la niña era activo y no era espectador, donde se tenía en cuenta sus intereses y venía el niño feliz. Y ahora cuando veo a mi nieta ir feliz y deseoso y encantada de ir a la escuela, digo, este es un resultado de la ruptura que se protagonizó frente a una escuela lúgubre, impositiva, represiva. La apuesta por una escuela pública digna, de calidad, que competía y mejoraba en muchos parámetros lo que ofertaba la concertada o la privada, yo creo que fue un elemento de democratización social importantísimo en Canarias. Es una batalla no totalmente superada, porque esa lucha de que cuanto más pública, mayor redistribución de oportunidades, no se ha sostenido siempre en el tiempo. Ha habido un momento en el que cuando los sectores conservadores asumen la gestión de la educación, se disminuyen recursos, se baja la tensión y se olvida este elemento redistribuidor de la educación. Hay quien me llegó a decir, cuando nosotros tuvimos responsabilidades de gobierno después de los años 90, que ya la apuesta de los sectores progresistas por aumentar los recursos educativos era sobreeducación, despilfarro. Recuerdo el día y la hora y las personas ya fallecidas que me lo echaron en cara. Yo pienso que al revés, Canarias, que viene de un analfabetismo pretendido hasta la democracia, en Canarias hubo un analfabetismo programado, interesado por las élites locales y por las élites centrales. Justamente todo este enorme renacer a partir de los años 70 y con la democracia ha redistribuido oportunidades, afortunadamente, pero nos queda terreno por conseguir. Hay otro elemento que yo quería introducir también, que es el elemento democratizador del sistema educativo, de los centros educativos y de la vida en sí misma. Es decir, pensemos que los centros educativos son de los pocos lugares de este país y de lo que significa la vida en sociedad, donde la comunidad educativa participa, alumnado, profesorado, personal docente, etcétera, de manera activa. Pero eso no ha sido un regalo, eso ha sido una conquista. Es decir, el que pueda haber directores y directoras con equipos directivos elegidos desde los centros educativos es una conquista de la lucha durante estos años para que no fueran designados exclusivamente por la administración. Concursos de méritos que quisieron imponer. Claro. Después, la carrera docente, por ejemplo, a la que nosotros nos opusimos, porque consideramos que era una carrera individual, y nosotros en la enseñanza hemos defendido siempre el trabajo en equipo frente a las individualidades, que pueden adquirir cada individuo toda la formación que quiera, pero si eso no revierte en el equipo de centro y en el trabajo, también. Otra cuestión también importante que nosotros hemos batallado mucho durante todas estas décadas ha sido por considerar que los padres y madres no son enemigos del profesorado, ni que el profesorado los ve así, ni los padres y madres tampoco, porque, en fin, los hijos e hijas, el alumnado son el objeto de nuestra educación
y la escuela en sí es una prolongación o debiera ser una prolongación de lo que debe empezar en la familia. Y entonces la cooperación estrecha entre alumnado, profesorado y profesorado y padres y madres, eso ha sido clave. Pues desde los debates de la propia jornada hasta el apoyo recibido cuando ha habido luchas como por ejemplo la del boicot a las oposiciones con un mes, las escuelas cerradas en toda Canarias y las AMPAs iniciales que había entonces, esa federación de AMPAs que había y tal inicial apoyándonos, eso sería casi impensable hoy en día. O por Eso hay que ejemplo, repetirlo mucho, Manolo, sí, porque en el boicot del 77, en el que intentamos garantizar el empleo y el capital humano que estaba en nuestras escuelas para que no fuera sustituido, en definitiva, arrasado, yo estoy pensando ahora, y hay que hacer una memoria, por la colaboración, en el caso de Gran Canaria, de las familias y de los vecinos de la isleta, de las familias y los vecinos de San José, en el entorno del Colegio Baleares, en vecindario, en Telde. Es decir, aquella fue una lucha educativa y social. Yo recuerdo que cuando venía la policía a evitarnos que boicoteáramos en los centros donde se celebraban las oposiciones, las familias de la isleta nos llamaban porque tenían vigilantes a la entrada del barrio y nos escondían en sus casas. no, Agradecimiento eterno. aquí está el propio director de esta escuela de magisterio, que era entonces Evilasio, que era catedrático de geografía, teníamos su apoyo y era padre de alumnos de la propia ANEJA y teníamos hasta el apoyo de la gente que era inspector de alguna manera nuestro. Es decir, que de alguna forma esa simbiosis, el que el movimiento en general, porque digamos, los años 70 y 80, si por algo se caracterizan en Canarias, también a lo largo de todo el estado, pero en Canarias de manera especial, es por las luchas, por la toma de conciencia identitaria, por las luchas sociales implicadas unas con otras y apoyadas unas con otras, transporte, sector del frío en Santa Cruz, etcétera, portuario, con la enseñanza, lo cual da lugar después también a que aparezca como, por ejemplo, sectores sindicales concretos que luego terminan en Intersindical Canaria, uno de los 3 sindicatos que hay con mayor presencia en las islas después de Comisiones y UGT, ¿no? Y al cual nosotros pertenecemos. Y luego también otro debate ya más corporativo y posteriores son los de comedores escolares para que que haya comedores públicos en todos los centros educativos, pero que además sean atendidos por personal nombrado al efecto y no que el profesorado, los maestros y maestras se vean obligados a trabajar en ellos. Eso costó tener los comedores escolares, por ejemplo, de la isla de Tenerife, 3 meses cerrados en esa lucha para que luego en enero de ese año ya se pudiera empezar a nombrar personal al efecto. Es decir, que las cosas que hoy tenemos en la educación son el producto, que es lo que yo quiero concluir de alguna manera de esta reflexión, es que son el producto de luchas mantenidas en el tiempo por la mejora de la educación pública, con la colaboración de todos los sectores, pero que hay que seguirlas manteniendo. Y por ejemplo, un culmen de esas luchas fue cuando nos propusimos hace unos años ya el plantear una iniciativa legislativa popular por la educación pública, planteando en aquel momento decíamos un 7%. Después quedó reducido un 5% y dio lugar a la Ley Canaria de Educación a una fecha de hoy incumplida. Pero hay un síntoma que a mi juicio es preocupante, y no quiero obviar todo un periodo que queda ahí en los 80 y en los 90, es que hemos empezado esta conversación diciendo el boicot de las oposiciones fue expresión y causa de un movimiento de renovación socioeducativa muy potente, que nos marcó los años 70 y 80 y los futuros. A mí me ha marcado personal, profesional e ideológicamente para siempre. Yo aprendí a ser un hombre de izquierda en el sur de Gran Canaria, cuando vi aquellas enormes injusticias, y aprendí a ser nacionalista cuando me integré en la escuela canaria por la ósmosis de todas las iniciativas compartidas. Pero si nos retrotraemos a lo que está ocurriendo año 2024, me encuentro con pavor, con asombro, que volvemos a una situación similar, poniendo en riesgo el empleo de miles de profesorado interino de Canarias por una equivocada gestión para la estabilización del profesorado.
Y la pregunta que yo igual no toca en esta mesa es, ¿qué nos ha pasado que en un sistema democrático y con organizaciones docentes hayamos permitido un desatino que desestabiliza los cimientos de la escuela canaria que con tanto cariño y con tanto esfuerzo surgió en los años 70? Ha habido una mezcla de despiste, de descoordinación y probablemente de algo que aprendimos pronto. Las cosas de Canarias son singulares. La realidad de la escuela canaria con un archipiélago de 8 islas es singular. Y si a lo singular no se dan respuestas adaptadas, se genera una respuesta mesetaria, continental, que no nos vale. Entonces, es fundamental que quien tiene que tomar decisiones tenga claramente introducido el alma de lo que necesita esta tierra, porque si no, repetimos los errores. Hay un elemento, Manolo, y te estamos comiendo a todas las Me preguntas, encanta, pero vamos ¿eh? avanzando Estamos poco a saltando poco. tu guión. Vamos Me avanzando encanta. poco a ¿Lo poco. vas a echar? No, no, Para al que no- contrario. Mira, nosotros tuvimos debates dentro del sindicalismo también sobre si hacer solo acción ciudadana y reivindicativa del sindicalismo o también hacerlo desde la política y demás. Ahí hubo opciones diferentes y Marino y yo precisamente creo que representamos dos opciones complementarias, pero cada una en su lugar puesta. Es decir, en los años 90, cuando pues el nacionalismo de izquierdas canario que había en el Parlamento decidió eh, dar el golpe de Estado de alguna manera junto con No use Coalición ese Canaria. término que está hoy muy eh, devaluado, Manolo. Sí, sí, pero quiero decir, la moción de censura a Jerónimo Saavedra a través de Coalición Canaria, pues Con Coalición con Canaria. Coalición Canaria, sí, eran ustedes con No Coalición no Canaria. me eches más culpas que las que tengo. No, pero ustedes con Coalición Canaria, bueno, pues se decidió eso, entrar en el gobierno de Canarias y tal, y algunos pues decidimos permanecer en el sindicalismo porque considerábamos que era nuestro lugar y porque, bueno, yo, por ejemplo, yo he sido una persona que para entrar en un proyecto tengo que estar convencido de él y sé que ese proyecto junto con Coalición Canaria me iba a traer serias contradicciones, cosas que eran difíciles de digerir para un estómago tan débil como el mío. Por tanto, tuvimos nuestras Reconozcamos en esta conversaciones. mesa que yo fracasé. No, Intenté no, no, incorporarte a aquel no. equipo y me dijiste que no era tu puesto. No, ya lo sé, hiciste varios intentos y Sí. no fue así, Todos aunque, honestos, ¿eh? efectivamente, todos honestos. Y precisamente yo sí colaboré en un principio en animar a algunos compañeros del sindicato, como puede ser Esther, Jesús Torrén, Carlos y otra gente, Pepe Trujillo, etcétera, otra gente que entró en la propia Consejería de Educación, porque consideré que aquello era un instrumento interesante para mejorar la enseñanza pública en Canarias. Pero sí le dejé claro, me acuerdo desde el primer momento en que nos vimos Marino y yo en el restaurante de la piscina del Club Náutico en Las Palmas, con la entrada de todo el Partido Socialista por allí dentro a almorzar, mientras nosotros estábamos sentados comiendo, y con una nota de prensa al día siguiente donde decía: dirigentes del ESTE se están repartiendo los cargos en la Consejería de Educación. Nada más lejos por mi parte, pero allí estábamos hablando y yo me acuerdo que aquel día le planteé a Marino: todo lo que sean conquistas de que se planteen desde la política, nosotros las vamos a reclamar como propias porque las vamos a seguir luchando, esté quien esté en la consejería. Y lo que sean aspectos negativos, te los vamos a criticar con absoluta dureza en esos términos. Y esa fue mi posición y la posición, creo, del STEC, leal, pero batalladora y tal, aunque nos diera lugar eso a rupturas con EA, con ISUBCAN, etcétera, posteriores, respecto al apoyo o no apoyo hacia la consejería, etcétera. Pero yo creo que ahí nos mantuvimos firmes en el sentido de: hay unos compañeros que están batallando desde la política por mejoras y de hecho se plantearon construcciones escolares, se hizo formación en horario lectivo, se hicieron un montón de avances que no ha habido esos avances ni antes ni después en la educación pública en Canarias, desde mi punto de vista, y a nosotros tuvimos un alto coste,
tuvimos un alto coste que fue la ruptura del Este en aquel tiempo porque había gente que tenía otras lecturas de la situación. Yo lo viví ya en aquella situación, ya un poco apartándome de la primera línea de alguna manera, ¿no? Pero sí lo Pero viví. aquellos dos caminos que fueron tan respetuosos que hoy podemos estar hablando desde la camaradería de un proyecto común y desde una amistad mantenida por, yo creo que por la honestidad que ambos hemos intentado, fue una oportunidad de cristalizar desde la acción de gobierno una serie de iniciativas que veníamos trabajando desde el movimiento sindical. Yo siempre planteo que en el movimiento sindical tardábamos 2 años en conseguir 5 plazas de incremento de educación infantil. Y desde la acción de gobierno pudimos, desde el primer año, tengo que decir también que por la presencia constante de Esther García, que vio clarísimo que había que extender la educación 3, 6 años, y desde el primer año se crearon 120 plazas de educación infantil y así en cada uno de los años. Entonces mi reflexión, porque la duda siempre la tiene uno de ser coherente, es que si como movimiento sindical conseguía 6 al año y ahora conseguimos 120, para la escuela pública, si se incrementan las plantillas de infantil, se incrementan las plantillas de apoyo a la integración, se trabaja en una red potentísima de escuelas oficiales de idiomas, si se produce una integración, una creación de secundaria, planteando una iniciativa que a mí me enorgullece y lo tengo que decir, y es que en todos los municipios de Canarias se instalan institutos de secundaria. Yo todavía recordaré la emoción de las familias de Vallehermoso que habían estado peleando durante décadas por tener instituto por la orografía de La Gomera. Cuando se decreta la creación del instituto, porque hasta aquel momento tenían que ir los niños a las residencias de San Sebastián, comprendí, dije, vamos en la buena dirección, porque todos los municipios de Canarias, y estoy hablando de Artenar, estoy hablando de Tejeda, se incorpora y se crea un centro que lo tenían ensayado en la enseñanza concertada y que se lleva a la pública con enorme éxito, que es la creación de los centros de educación obligatoria, donde se puede impartir desde infantil hasta cuarto de la ESO. Es decir, es un momento en el que planteamos, yo siempre decía, medio en broma, medio en serio, cuando los compañeros del Partido Socialista nos preguntaban por la reforma, digo, es que estamos haciendo más reforma que los propios autores de la LOCSE, porque Canarias en aquel momento se coloca a la vanguardia de transformación, sabiendo que teníamos que compensar una deuda histórica porque el retraso educativo en Canarias era absolutamente colonial y antidemocrático. ¿Qué piensa? Piensa que hay una cuestión fundamental que luego fue criticada a posteriori, aquel llamado nefasto agujero negro de las 11.000 millones de pesetas, que fue lo que nos supuso a Canarias el ponernos al día en un mapa escolar que yo creo que fue ejemplar desde mi punto de vista, porque lo viví también directamente participando en las negociaciones y demás, en un mapa escolar que incluía precisamente que hubiera centros educativos de enseñanza secundaria de la ESO en todos los municipios de Canarias. Y eso fue un salto importantísimo, que desde los pactos de la Moncloa no había habido ninguna inversión tan importante en materia educativa en Como Canarias. ahora prescrito, Manolo, Sí, y me está oyendo seguramente José Carlos Francisco, sí. diré que en aquel momento nos jugamos Jesús Torrent y yo una denuncia de prevaricación, porque cuando el segundo año de aplicación de la reforma, sobre todo en secundaria, se decide el incremento de 450 profesores, no se habían puesto en el presupuesto tal y como se había pedido, y nos encontramos que cuando había que nombrar para empezar el curso el 20 de septiembre, no había crédito para pagar a esos profesores. A pesar de eso, tengo que reconocer que el consejero en aquel momento, Pepe Mendoza, nos dice, adelante, pero tengo que reconocer, está prescrito, que ese nombramiento no era ilegal, porque yo no puedo hacer un nombramiento sin crédito. Se produjeron y aquel agujero de quienes obstaculizaban el crecimiento de la escuela pública, pues fue utilizado como un elemento de desgaste político. Pero afortunadamente en la vida a veces hay que asumir riesgos y yo que lo asumí con... Tenemos que tener en cuenta una cosa, partíamos
antes de la entrada de ustedes, concretamente en la Consejería de Educación, partíamos de una situación donde teníamos un pacto de estabilidad anteriormente y la llegada del PSOE a la Consejería con García Denis rompió aquel pacto de educación, aquel pacto de estabilidad y dejó en la calle a unos 500 interinos e interinas, dejó en la calle. Y nos encontramos con que de dejar a 500 en la calle a pasar a lo largo de la legislatura siguiente a nombrarse unos 3.000 profesores nuevos en Canarias, en los distintos sectores, y planteándose sobre todo el invertir mucho en 3, 6 años para completar ese déficit que teníamos en Canarias, que estábamos a la cola del Estado, ¿sí? Pero que quiero decir que aquello fue fundamental, ese salto fue fundamental y recuerdo que el pacto de estabilidad prácticamente se firmara en aquellos momentos sin una huelga casi nos producía cierto rubor y convocamos un día de huelga para afianzar aquel pacto de estabilidad porque siempre estamos convencidos de que desde el poder estés tú o esté mi mejor de los amigos, no se nos ha regalado nunca nada a los trabajadores y Pero ¿sabes lo que me trabajadoras y decían que todo hay que los compañeros conquistarlo del gobierno? y que todo hay que Dice, conquistarlo. han conseguido 600 profesores más y siguen haciendo huelgas, son insaciables, tus compañeros. Pero afortunadamente los nombramientos se hicieron. Y a lo largo del tiempo en Canarias de la historia de la educación, quienes han comandado la Consejería de Educación, yo no he tenido nunca ningún problema en hacer un reconocimiento público de que el primer consejero, efectivamente, Luis Balbuena, fue un gran consejero de educación. Tuvimos conversaciones, muchas con él, y negociaciones sobre nombramientos y cuestiones de este tipo, pero creo que fue el que puso los cimientos de lo que ha seguido siendo siempre la Consejería de Educación y inventándosela casi porque no tenían ni medios. Es decir, en la calle 18 de Julio, en la antigua inspección. Y creo que allí, Ramón Álvarez Brown también fue sí, un gran gestor de aquella época. Ramón estaba dentro de ese equipo, José Carlos Guerra, había una serie de personas, yo creo que interesantes ahí. Y luego pues hubo también algún hecho posterior, como por ejemplo expulsiones de gente de la enseñanza con expedientes, etcétera, por unos nombramientos, y ahí tuvimos una gran batalla contra la delegada territorial de educación, que era María Jesús Serviana, en aquel momento aquí en Tenerife. Y el otro hito dentro de la educación en Canarias creo que fue el tándem de Pepe Mendoza y Marino, donde Marino ejerció realmente de consejero porque Pepe estaba más desde mi punto de vista y de externamente en actividades de vicepresidencia y demás, y Marino se trabajó y fue la cara visible de aquella consejería con Pepe Mendoza como consejero. Pero creo que han sido los dos momentos en los que en Canarias se han producido grandes saltos en la educación. El primero heroico, y el segundo, dentro de un gobierno con un sector de gente de izquierda y con un sector amplísimo de gente de derecha nacionalista, que es Coalición Canaria. Y sin embargo, se hizo la apuesta aquella por la Consejería de Educación y creo que nunca hasta entonces había habido tantas mesas de negociación, lo cual significó una domesticación absoluta. Dentro de la democratización del sindicalismo significó ya una domesticación del sindicalismo en el sentido de que participábamos tanto en mesas de negociación que decidíamos hasta en las comas y en las cuestiones, pero que eran cosas menores y con menor importancia. No eran las fundamentales como en otros momentos cuando había movilización unido a negociación. De aquel periodo de los 90 yo creo también recordar como dos conclusiones. Una, es fundamental, los recursos de educación en Canarias no son suficientes y con frecuencia, desde que tú quieres dar un salto, necesitas colaboración del Estado. Yo recuerdo las negociaciones con Jerónimo Saavedra cuando después fue, paz descanse, cuando después fue ministro, y me encontré con una persona que no tenía capacidad para ayudar a Canarias. Él conocía los problemas, me dice, pero yo no puedo primar a Canarias por mucho que tengan razón de que las desigualdades venían de antes, eran de origen. Con lo cual, la relación de los gobiernos de Canarias con el Estado tiene que ser siempre reivindicativa, porque pretenden hacer tabla rasa y colocarnos en el 4% que representa nuestra población en el Estado, sin poner el correctivo de decir, pero es que Canarias, cuando Castilla y León tenía en los años 50 el 95% de la población escolarizada, Canarias no llegaba al 30%. Entonces,
todo ese déficit histórico hay que cubrirlo, hay que compensarlo. Y digo en la enseñanza obligatoria y digo en las universidades. Porque es que la financiación de las universidades sigue siendo claramente insuficiente y no sé, tal vez, si sigue siendo en este momento la gran asignatura pendiente para pensar en la sociedad del conocimiento, que es el siguiente reto que Canarias tiene que afrontar. Por tanto, mi experiencia es, al relacionarte con Madrid, con los gobiernos centrales, tienes que tener alma de sindicalista, aunque sea viceconsejero, porque te van a hacer tabla rasa. Pero no victimismo, Marino. Es decir, el problema de las relaciones con Madrid, de los gobiernos canarios en los últimos tiempos, en los últimos años, por ejemplo, cuando ha estado gobernando durante más de 20 años Coalición Canaria, ha sido una relación victimista. Y de que yo creo que tiene que haber unas relaciones de respeto mutuo, de exigencia de las singularidades, efectivamente, de mantenimiento firme, con firmeza, de defender los intereses del pueblo canario en general, de que la legislación no puede ser uniforme para todo el Estado por las singularidades que podemos tener en Canarias. Se podían haber introducido seguramente singularidades en esa estabilización del profesorado que estamos viviendo en estos momentos y que nos retrotrae a los años 70, cuando había esa inestabilidad dentro de la plantilla y sin embargo no se hizo nada al respecto y se tenía que haber planteado el que en Canarias, durante años sin convocarse oposiciones, creciendo el interinato hasta más del 30%, etcétera, no puede ser que compita en igualdad de condiciones con gente que va acumulando puntos porque se han ido convocando oposiciones en algunas materias durante estos años. Entre el victimismo y la reivindicación firme, el que tú, para mí hace falta dos condiciones. Tú tienes que ir a exigir al gobierno central con tus tareas hechas, con tus cuentas hechas y con todas tus posibilidades explotadas. Es decir, si tú dedicas un tercio de tu presupuesto a juegos florales y a fuegos de artificio, no tienes autoridad moral para decirle, mire usted, señores, necesitamos, como le planteamos al gobierno central en aquel momento, primero a Jerónimo Saavedra y después a Esperanza Aguirre. Desgraciadamente, y me duele decirlo, donde conseguimos los 7.000 millones de pesetas entonces para las construcciones escolares fue cuando Esperanza Aguirre necesitó los votos canarios del Parlamento y no cuando ideológicamente se compartía nuestro esfuerzo por la reforma. Esa es la triste verdad de la política. Entonces, hay que llevar las cuentas bien hechas y tener nuestro presupuesto priorizado. Entonces, poner todo el esfuerzo y entonces yo tengo autoridad moral para decirle, miren señores, Canarias en el año, cuando llegan los patos de la Moncloa, tiene un déficit alrededor de 150.000 plazas escolares, que se han cubierto en parte por los patos de la Moncloa y después con ahorro y deuda de los canarios. Sí, pero hay que tener en cuenta, María, una cuestión, es decir, vamos a ver, tú dices llevar las tareas hechas. Durante años le reivindicamos al gobierno de Canarias que había que crecer en educación con una oferta educativa de 0 a 6 años. El gobierno de Canarias decía, esto no es una etapa obligatoria y por tanto no nos corresponde, es al Estado. Mientras que lugares como Castilla y León, Euskadi o cualquier otro lugar del Estado estaban por encima de nosotros en oferta educativa de 0 a 3 años. Por ejemplo, esa es una tarea que nunca se colocó como objetivo fundamental a lo largo de estos últimos por lo menos 20 años por parte de Coalición Canaria gobernando. Ese fue un déficit que lo hemos mantenido prácticamente hasta ahora, donde desde el gobierno central se puso dinero para el crecimiento de 0 a 6 años. Pero después hay otros aspectos, como por ejemplo en el caso de lo que significa construcciones escolares, lo que significa avance en la educación, etcétera, lo que significa el apostar por otro tipo de modelo de escuela pública. En Canarias, por ejemplo, que había singularidades, como la Red Canaria de Escuela Solidaria, o magnífico proyecto que entroncaba con gente del Sáhara, con gente de Senegal, con gente de Haití o con gente de Lesbos, resulta que eso
de alguna manera se ha ido dejando de lado y no se ha potenciado. Una serie de cuestiones que se plantearon en los años 90, de redes que se plantearon en la educación y que le daban esa singularidad al sistema educativo en Canarias, diferente incluso al del Estado en cuanto a ese tipo de ofertas en los centros educativos. Sin embargo, se ha ido la cuestión de la cultura canaria en la escuela. Eso se ha ido ¿Sabes desapareciendo por qué, los Manolo? contenidos educativos Porque ha canarios en la primado educación. una mentalidad utilitarista de la educación. Es decir, hay gobernantes, sobre todo los que no proceden del mundo educativo, que anteponen una visión bancaria de la educación, y aquí recordaríamos A toda la experiencia de Freire. Paulo Freire, a una visión enriquecedora de la educación. Nuestra filosofía es que tenemos que tener currículum adaptado, por cierto, currículum hechos desde la experiencia del profesorado, no desde los supergabinetes tecnócratas que imponen al profesorado un currículum. Hay que tener currículum adaptados, evidentemente, pero había que plantear un menú de 25 iniciativas que son las que estaban en la escuela y que lo que había que plantear desde la administración era simplemente dar cauce. Y a todo eso, una mentalidad bancaria, utilitarista, tecnocrática, se nos dice, de hecho, cuando nosotros dejamos la consejería en el año 99, lo que se plantea después es, hay que recortar porque esto es un dispendio. Es decir, tener 25 programas educativos de coeducación, de educación medioambiental, de senderos, de conocimiento del medio, de cultura canaria. Entonces, claro, son dos Sí, mentalidades, por eso estos cuando se dice que no hay ideología en la educación, esos recortes tienen su origen, Marino, en una cuestión también. Pensemos que el PSOE, en su momento, cuando apuesta por la reforma educativa, coloca aquello situado en 1 billón de pesetas para la reforma educativa. Y enfrente surge la entrada en la OTAN y la entrada después en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que el PSOE reduce la mitad del presupuesto para echar adelante la reforma y sin embargo siguió manteniendo los mismos objetivos. ¿Qué produjo eso? Una gran frustración dentro del profesorado porque aquellas ¿quién lo pagó? La reforma. prácticas iniciales que se hicieron de la reforma, ¿quiénes quedamos creyendo en la reforma de alguna manera? Pues la gente aquí en Canarias, los que estaban en el gobierno, los que estábamos también en el sindicalismo, seguimos creyendo en que aquella reforma era útil e importante para la escuela pública. ¿Y qué pasó? Que no creía el resto del personal. Y luego hay otro elemento importante, que es que paralelamente a eso, en la Unión Europea y aquí en el Estado español también, y en Canarias por supuesto, se va introduciendo un elemento que tú lo sacabas ahora, desde el punto de vista de la concesión bancaria, de la mercantilización de la enseñanza. Es decir, como una anomalía, como por ejemplo mantener a fecha de hoy todavía conciertos para que la educación sea objeto de negocio, cuando eso fue una cuestión supletoria en los años 70 para que de alguna forma se completara la oferta educativa en aquellos sitios donde el Estado no llegara, pues cómo eso se sigue manteniendo a fecha de hoy. Y aquí en Canarias hemos pasado de aquellas épocas de un 18 a un 20 y algo, 20 y poco, pero un 20 y algo % de oferta concertada. Es decir, nosotros seguimos defendiendo, yo por lo menos lo he seguido defendiendo durante todo este tiempo, el que no debe haber ni un solo euro público para el negocio privado, ni de la educación ni de la salud. Es decir, porque los derechos de la ciudadanía están ahí de alguna manera recogidos y los tenemos que defender con uñas y dientes porque no nos los regalan. Los tenemos que defender porque los que no tienen nada acuden a lo público y lo público no se puede convertir en una cuestión de caridad, de subsistencia, en una cuestión secundaria. Pero no te olvides que ahí tenemos contradicciones los sectores progresistas o de izquierda a la hora de llevar la educación. Y es, cuando nosotros asumimos el gobierno en el año 93, nos encontramos que el titular del gobierno que heredamos, del gobierno socialista, es hay que aplicar la reforma con los recursos que hay. Entonces, yo tuve que convencer a nuestros socios conservadores de que había que colocar, sin ayuda del Estado, impulsor de la reforma, porque era la reforma de Maraval, era la reforma de la LOCSE, y luego de Rubalcaba, había que aplicar la reforma con aquellos recursos. Era imposible.
Nosotros no podemos garantizar que en los 87 entonces, ahora 88 municipios de Canarias, tuviéramos enseñanza secundaria con los mismos recursos, porque aprovechamos la reforma para subirnos a la ola. Y entonces crece la educación en Canarias en al menos 4 cursos. Cuando yo me sentaba con el consejero de Hacienda, le decía, pero vamos a ver, ¿cómo pretendes tú que nosotros estiremos, anticipemos a los 3 y alarguemos hasta los 18? Porque nuestro lema es: ningún joven canario puede salir al mundo laboral sin tener al menos una formación profesional. Porque no nos olvidemos que fueron los años de la nueva formación profesional, imprescindible. Porque si hay alguna enseñanza adaptada al tipo de empresas, al tipo de economía, es la formación profesional nueva, la de los ciclos formativos, tanto medios como superiores. Aquello no se podía hacer con los recursos que había. Por tanto, la batalla, cuando yo planteaba a los compañeros que desde los sindicatos nos pedían más y más, digo, amigo, es que estamos rompiendo la alcancía. Estamos consiguiendo el triple de lo que nuestros socios están dispuestos a poner. Por tanto, valdría para otra tertulia la necesidad del compromiso político que tú y yo hemos protagonizado los dos con conciencia, me parece a mí, para llevar adelante nuestros proyectos utópicos. Hay un elemento que yo creo que entronca con el momento actual, Manolo, que es la cuestión de nuestro planteamiento sociopolítico. Es decir, nosotros tuvimos claro desde un principio, y ahí había elementos de confrontación, como por ejemplo la venida del Sáhara de la Legión a Fuerteventura y todos los demanes que se convirtieron en esa isla, las agresiones medioambientales que comenzaban de alguna manera importantes, con un César Manrique defendiendo cuestiones en Lanzarote, y el nacimiento de luchas como por ejemplo Beneguera o la playa de Berrugo, o posteriormente ya la base naval la base naval de Gando, luego sería Vilaflor, o sería, ya por última hora hemos llegado hasta Cuna del Alma, La Tejita, etcétera, en estos tiempos, pero que ha habido un hilo conductor. Ese por un lado. Y la implicación de la escuela en esas cuestiones para crear conciencia social. Aparte de eso, ha habido otro elemento que yo creo que ha sido de presencia continuada, además, con los afectos a flor de piel siempre, que es nuestro apoyo al pueblo saharaui, es decir, a la liberación de ese pueblo, al derecho a la autodeterminación del Sáhara, a nuestro planteamiento crítico hacia los posicionamientos del Estado respecto a Marruecos, anteriores y actuales, haciendo dejación de sus funciones o facilitando las tesis marroquíes como en este momento, y luego el momento, digamos, cumbre de esa lucha sociopolítica, también antimilitarista, pacifista, etcétera, está con respecto a la entrada en la OTAN. Cuando el PSOE de Felipe González pasa del de entrada no a OTAN sí. Y entonces en ese debate participamos muy activamente, siendo el este precisamente el nexo de unión entre los dos movimientos pacifistas que había en aquel momento en Canarias, ¿no? Los comités anti-OTAN y los otros grupos que había, y el este fue el elemento aglutinador de aquellas cuestiones. Yo recuerdo participar en un mitin en el Puerto de la Cruz junto a Vladimiro Brito, Wilpré y Petra Kelly, con el general Gerd Bastian, que lo trajeron los verdes de Alemania, en un mitin allí, o luego aquí en el cine que está en esta misma calle, que estaba en esta misma calle ahí, pues participar en un mitin final de campaña contra la OTAN. Es decir, y eso también, la implicación de la escuela en esa lucha trajo consigo que el voto en Euskadi, en Cataluña y en este caso en Canarias fuera globalmente en contra de la OTAN. Es decir, las implicaciones del profesorado, no solo en materia de sueldo, de ratio, de defensa del servicio público de la educación, sino también de defensa de un nuevo modelo de sociedad ecologista, pacifista, feminista, ¿no? Ese yo creo que ha sido fundamental también dentro de lo que signifique pues el actual modelo que tenemos. Por tanto, yo sigo reivindicando a fecha de hoy el que el profesorado de Canarias y la sociedad canaria en general se implique más en todos estos movimientos de cara al futuro.
Son condiciones distintas probablemente, pero ahora cuando paseábamos por la calle Heraclio Sánchez, nos preguntábamos, ¿qué ha cambiado para que hoy no se estén celebrando las escuelas de verano, para que no haya espacios de intercambio educativo, social y político? Bueno, yo creo que hay muchos elementos sociales, económicos, incluso de la propia administración. La generación de los centros de profesores oficiales han probablemente hecho de como de contrapeso, cuando no de competencia de todo ese movimiento. Ahora, contradicciones que afectan a lo mismo que nos dolía en el año 77 siguen vivas. La contradicción referido a las enormes desigualdades. No tengo claro que ese 30% de población desfavorecida esté encontrando en los servicios públicos la respuesta de su desigualdad. Las agresiones importantes a nuestro medio natural y por tanto al modelo de desarrollo están vigentes, son distintas a las que tenemos, a la precariedad de los años 70, pero igual tenemos que plantearnos la crisis de la abundancia, porque probablemente se puede romper de éxito estas islas y eso hay que abordarlo. La globalización que nos desnaturaliza y que olvida raíces, singularidades, recursos culturales y patrimoniales. Es decir, hay contradicciones que los sectores progresistas no estamos encontrando espacios para vehicularlos, para expresarlos, para encontrar fuerza. Tal vez no nos toca a unos setenteañeros más que decir, nos gustaría que igual que los 70, heridas parecidas encontraron respuestas de éxito, en estos años del siglo XXI, heridas parecidas encuentren alternativas de transformación. Ya está claro que el futuro tiene que ser pacifista, tiene que ser ecologista, tiene que ser feminista y tiene que luchar por unos servicios públicos de calidad para el conjunto de la población. Y en eso la escuela se tiene que implicar también. Y a todo eso complementado con un refuerzo de nuestra identidad, porque el planeta es más rico en la medida en que todos los pueblos se expresen como hablamos nosotros, con los sentimientos que cada uno de los 500 pueblos que conformamos el planeta lo somos. Creo que hablar canario en una sociedad igualitaria, feminista, ecologista, pacifista, es el quinto elemento que nos da fortalezas para ganar el futuro. Pues yo agradecerles tremendamente este diálogo, esta conversación. Llevamos más de una hora y quizás por cerrar, las últimas palabras que han dicho han sido fantásticas. Ya que estamos en una facultad de formación de futuros maestros, tanto de infantil, primaria, de secundaria. Tú, Marino, fuiste decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas. ¿Qué palabras últimas les dirían a quienes se están formando ahora mismo, en esta tercera década ya del siglo XXI, y quieren ser eso, profesores, profesoras? ¿Qué últimas palabras, qué mensaje les darían? Yo lo que les planteo es que si son felices relacionándose con niños y niñas, han encontrado un caudal impagable. Yo he sido enormemente feliz al jugar con los niños, al aprender a leer con los niños, al investigar con los niños, a salir a ver la cueva pintada o los grabados de balos con los niños, al hacer asambleas con los niños. Da unas posibilidades de crecimiento personal, intelectual, social, incomparables. No sé si tal vez la medicina lo permite o todas las profesiones de cuidados lo permiten, pero la educación es un campo enorme. Tiene enormes posibilidades de desarrollo personal, pero al mismo tiempo somos enormemente útiles en la medida en que seamos felices, lo contagiemos y nos abramos a la sociedad cambia, la sociedad nos lo reconoce. Y por tanto, creo que hay que prepararse también para conocer y formarse permanentemente, porque lo que hoy hace falta para trabajar en educación
son herramientas distintas que las que teníamos hace 40 años, pero las mismas utopías, los mismos convencimientos y los mismos valores que en definitiva resumimos, yo comparto en ese pentágono pacifista del que antes coincidíamos Manolo y yo. Yo he tenido la suerte de trabajar en una profesión durante casi 40 años en la que me he sentido a gusto todos y cada uno de los días en que he entrado en el aula. Esta profesión exige mucha dedicación, es decir, no podemos concebir la educación solo y exclusivamente como un trabajo de oficina en el que se entra a las 9, se sale a las 2 o a las 3 y hasta el día siguiente, no. Porque la educación exige pues plantearse más allá de enseñar materias, es transmitir y educar en valores. Y la escuela tiene que ser un instrumento esencial para la transmisión de valores. El compromiso de la gente que trabaja en la escuela, hay gente que discute siempre sobre el tema de la vocacionalidad y la vocación de la gente y tal. No creo que hay que exigirle más allá de que la gente sean trabajadores conscientes, consecuentes, comprometidos, honestos y que de alguna manera estén comprometidos con que todos los niños y niñas que tienen allí delante junto a sí van a salir adelante gracias a la colaboración de sus padres y madres, gracias a su trabajo en la escuela y gracias a lo que signifique que el municipio también les ofrezca instrumentos suficientes para enriquecerse independientemente del lugar de Canarias en el que estén. Es decir, porque no pueden ser unos lugares privilegiados y otros no. Y finalmente creo que también es fundamental el que se aprenda a vivir la democracia desde los centros educativos. Y eso se aprende con la asamblea de aula, se aprende con la participación a todos los niveles, se aprende con la implicación de la familia y se aprende con una escuela que esté abierta al barrio en el que está con la finalidad de ser un elemento transformador de la conciencia de la gente que vive en el lugar. Es decir, la escuela no puede ser un instrumento que está allí ajeno a lo que ocurre en el barrio, tiene que estar implicada en los problemas del barrio, tiene que estar implicada en los problemas de la sociedad y eso implica que la gente que trabaja en la enseñanza, aparte de aprender materias aquí en la escuela y didácticas y en la facultad y hagan su carrera, luego cuando se enfrenten al aula, pues tienen que tener un trabajo estable, un trabajo digno, bien considerado socialmente y aparte de eso, pues colaborando las administraciones públicas para considerar que el servicio público de la educación es un servicio esencial para nuestra sociedad. Muy bien, pues muchas gracias y en nombre de todo el equipo que estamos detrás de la cátedra esta de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna, Fundación Mafre Canarias, y nos despedimos y confiamos que, bueno, todo lo dicho y aportado puede ser de interés a quienes nos vean en esta colección. De Pues nuevo, nada, muchas esta gracias. facultad nos ha reunido para avanzar en la educación. Muchas gracias, Manolo. Nada, Muchas gracias. a ustedes.